Buenos días, querido secuencia del devocional. Hoy nos corresponde el libro de Proverbios capítulo 1. Vamos a orar para pedirle a Dios el respaldo que es tan importante para que no seamos nosotros hablando, para que no seamos nosotros en nuestro intelecto humano dando estos temas que son tan delicados. Se necesita que el Espíritu Santo nos respalde e inunde nuestras vidas con su presencia. Inclinamos nuestro rostro ante Dios. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, primero que todo para agradecerte, Señor. Agradecerte por el regalo de la vida, Señor. Agradecerte, Señor bendito, por lo bueno y por lo malo también, Señor. Porque también, bendito Padre Santo, en lo bueno también tenemos que aceptarlo, Señor, ya que lo bueno y lo malo tenemos que aceptarlo, Señor, porque de cada uno de ellos aprendemos, Señor. Nos sirve para formarnos, nos sirve para corregir, Señor. Nos sirve, bendito Dios, para estar de pie, Señor, ante cualquier situación. Gracias, Dios, por estos momentos, por lo que tú nos enseñas mediante tu palabra, Señor. Por eso, antes de iniciar este tema, Señor, te ruego, Señor, que nos purifiques, que purifiques nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón, que purifiques todo nuestro ser, Señor, que nos llenes de ti, Señor, que nos liberes de toda cosa que no sea tuya, Señor, que nos limpies, Señor, y nos llenes de tu presencia, Señor Espíritu Santo, para que nos guíes, Padre Santo, que seas tú ministrando, que seas tú enseñándonos, guiándonos, Señor, que seas tú liberándonos, bendito Padre Santo, de cualquier estorbo, Señor, que quiera perturbar nuestras mentes. Hoy en tu altar colocamos nuestras vidas, Señor, y el poder de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, dale vida a tu palabra, Señor. Que tu palabra trascienda, que tu palabra llegue, Señor bendito, a aquellos donde se encuentran tal vez en una clínica, en un hospital, Señor. Por aquellos que tal vez están batallando, Señor bendito, por salir de una enfermedad, de un trauma, Señor. Que tu palabra sane, que tu palabra consuele, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor bendito, nos dé sabiduría para poder, bendito Dios, tomar cualquier decisión. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como decimos, siguiendo nuestra secuencia del devocional que hoy corresponde, es el Proverbios 1. El título del tema corresponde, dice, fórmula para adquirir sabiduría y sabiduría de Dios. Como podemos mirar aquí, empezando este capítulo, nos enseña, nos dice que tenemos que aprender sabiduría y disciplina. Cuando nos dice que tenemos que aprender sabiduría y disciplina es porque no la tenemos. No tenemos esa sabiduría ni esa disciplina. ¿Qué nos enseña también este capítulo? Que para tomar cualquier decisión debemos ser humildes y reconocer que necesitamos de su ayuda. Por eso aquí empieza cuando dice, debemos de aprender sabiduría y disciplina, que es algo que tenemos que aprenderla, que tenemos que, si queremos hacer algo, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, que necesitamos conocer qué es la sabiduría y de dónde viene. Y eso lo tenía muy claro Salomón, porque él ya, como dice, ya fue nombrado rey, y él nos da ese ejemplo de que él acude a Dios a buscar esa sabiduría para gobernar. Él acude a Dios a buscar esa sabiduría, ese respaldo de Dios, que es lo que nosotros también deberíamos de hacer antes de tomar cualquier decisión. Primero buscar de Dios en oración, en un momentico, ponerle al Señor, Señor, ¿qué te parece? Voy a tomar esta decisión, Señor, voy a hacer esto. No salir, como dice, desbocadamente a hacer algo que después nos puede complicar la vida. Entonces mire que, como dice aquí el versículo 2, adquirir instrucciones, y dice, versículo 2, dice, tenemos que aprender. Y entonces Salomón nos da ese ejemplo. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12.
Segunda de Crónica 7 al 12. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió: Tú trataste con mucho amor fiel a mi papá David, y a mí me hiciste rey en su lugar. Entonces ahora, Señor, Dios cumple la promesa que le hiciste a mi papá David, porque tú me hiciste rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y el conocimiento necesario para gobernar este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que ese ha sido tu deseo y no pediste ser rico ni famoso, ni que matara a tus enemigos, ni que te concedería una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, de quien te hice rey. Te voy a dar junto con la sabiduría y el conocimiento también la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás, ninguno tendrá después de ti. Como podemos mirar que nos dice la palabra de Dios, mire que si nosotros entramos en oración, Salomón estaba seguro de que Dios le iba a contestar. Y Dios muchas veces nos contesta mediante un sueño y a veces no lo sabemos de identificar de que Dios nos está hablando, si estamos bien o si estamos mal. Mire que le dice, como no me pediste la muerte de tus enemigos, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo. Entonces mire cuál es la clave de ahí cuando nos dice que eso es lo que tenemos que nosotros adquirir, que esa es la fórmula, como dice aquí, como dice como dice en Proverbios, dice que esa es la fórmula para adquirir conocimiento, para adquirir, que dice, aprender sabiduría y disciplina. Entonces mire que Salomón nos enseña que tenemos que aprender a ser humildes para si queremos conquistar algo o si tenemos que dirigir algo, tenemos que pedirle sabiduría porque si nosotros reconocemos que todo no nos la sabemos, no nacemos con ese conocimiento. Somos seres vacíos cuando llegamos. Es como un bebecito cuando nace, él no tiene capacidad de razonar ni en lo bien ni en lo mal. Nosotros somos los que le vamos inculcando a nuestros hijos lo bueno o lo malo. Y así estaba Salomón. Salomón, él pidió el respaldo de Dios para poder gobernar. Miramos también otro ingrediente, dice también otra fórmula, dice consultar a Dios. ¿Cuál sería la forma de buscar la sabiduría? Saliendo del confort. Vamos también a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 5. Volvamos nuevamente a Crónicas, versículo 5, siguiendo con Salomón, aprendiendo de él. Versículo 5. Sin embargo, como en el altar de bronce que hizo Besazael, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente a la carpa sagrada del Señor, Salomón y los israelitas fueron allí para consultarlo. Mire cómo Salomón sale del confort. Esa es otra clave, es otra fórmula de buscar la sabiduría. Como dice, salir del confort. No, es necesario salir, es necesario moverse, desacomodarse. Él dice que se fue allá a Gabaón, allá se fue, dice, a consultar allí. Salomón, dice, fue con los israelitas, fue con ellos también a buscar esa sabiduría de Dios. Entonces, mire, si nosotros queremos adquirir sabiduría, conocer de la sabiduría, que nos dice que tenemos que aprender de la sabiduría, es también saliendo del confort. Y también nos enseña, también otra forma de buscar sabiduría, también dice, primero, como hace él, buscando de Dios, como también yendo a Mateo 6, versículo 33, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es algo que a nosotros nos debe impactar, de que debemos de primero buscar la presencia de Dios, el respaldo de Dios, no primero las añadiduras, porque si buscamos las añadiduras sabemos que son cosas pasajeras, que las cosas pasajeras no nos llenan, no nos da sabiduría, son cosas de la emoción, porque está de moda, hacemos cosas y no nos damos cuenta que eso nos puede estar perjudicando si nosotros primero hacemos lo que mejor nos conviene.
Entonces, ¿qué nos dice Mateo? Dice, buscan primero el reino de Dios en oración, un momentico, buscar de esa presencia de Dios que es tan importante, porque muchas veces si dejamos a Dios de un lado, nos terminamos tal vez estancando o tal vez hacemos cosas que después nos frustran y después caemos como en una sequía espiritual o algo. Hay consecuencias, eso es lo que nos quiere decir, que Salomón sabía el reto que se le había presentado, él sabía que tenía que gobernar ese pueblo y a Dios le gustó esa oración. Le gustó porque le dice, me pediste sabiduría y conocimiento, no la destrucción de tus enemigos. Y nosotros muchas veces buscamos en oración al revés, buscamos primero la destrucción de nuestros enemigos. Y no es así, primero tenemos que pedirle a Dios qué hacer ante esas situaciones, ante ese cargo, ante ese reto que Dios nos impone. Entonces miramos que las añadiduras sabemos que son como parte de lo que nosotros hacemos por las cosas de Dios. Como dice, busquen primero, ocúpense de mis cosas. Entonces mire que el ocuparnos de las cosas de Dios nos trae recompensa. Aquí le da recompensa a Salomón. Dice, dice, por todo eso que me has pedido, ahora te daré riquezas. Y debemos tener esa fe de que si nosotros le servimos a Dios, de que si nosotros nos ocupamos de sus asuntos, entonces va a venir la recompensa, va a venir en cualquier momento, porque Él sabe cuándo y en qué manera, porque la palabra de Dios también nos dice que existe un tiempo. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, de llorar. Para todo hay tiempo y a veces queremos, como no conocemos de la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es también saber esperar, es también saber pedir, como hace Salomón, él pide sabiduría. Y entonces mire que Dios le da toda esa recompensa. Ahora miramos qué efectos produce la sabiduría que viene de Jehová. Vamos a versículo 4 y 5 en Proverbios. ¿Qué efectos produce o qué genera en nosotros cuando buscamos de la sabiduría de Jehová? Dice, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escucha será más sabio y inteligente será más hábil. Entonces mire cuántas características que nos da el buscar de la sabiduría. Él dice que nos hace más sagaces. A los que somos inexpertos, a los que no sabemos algo, Dios nos hace sagaces, nos hace hábiles. Entonces mire qué importante es pedirle a Dios, haznos sagaces en lo que voy a hacer, así sea un curso de culinaria o de modistería. Dios nos hace sagaces, dice, si somos humildes, reconocemos que somos inexpertos, Dios va a obrar en nosotros, Dios va a actuar en nosotros y nos va a hacer, ¿qué? Sagaces, dice, porque dice, a los jóvenes les da conocimiento y prudencia. Mire cómo los vuelve a los jóvenes, les da conocimiento y los vuelve prudentes. Qué bonitas esas características. También dice en el versículo 5 que los hace sabios y les da inteligencia y les da habilidad. Entonces mire qué bonito buscar de la sabiduría. Y la sabiduría, ¿de dónde viene? De lo alto, de Jehová de los ejércitos. Nos da esas características, nos da esas capacidades tan bonitas de poder nosotros movernos como esos seres humanos capaces, hábiles, útiles a la sociedad, útiles en cada área. Entonces mire que es muy importante los efectos de buscar la sabiduría. Entonces mire, eso es como una medicina, ¿no? Un ingrediente para nuestras vidas. Porque, mire, por ejemplo, si nosotros nos duele algo, que nos dice, tome esto le va a aliviar. Y así es también. Si nosotros buscamos la sabiduría, es como decir ese ingrediente que necesito, es como el mismo aire para nosotros, porque hay veces que decaemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar del Señor para que mediante su Espíritu Santo nos imparta la sabiduría, que es importante. Entonces, mire que es muy importante todo eso lo que nos afecta, lo que produce en nosotros la sabiduría. Sería la pregunta, ¿cómo mantener esa sabiduría? ¿Cómo mantener la sabiduría? Porque la sabiduría también, si no la ejercemos, si no la cultivamos, también se puede marchitar. O tal vez también si nosotros no la sabemos ejercer, también se puede perder la sabiduría. Entonces mire que la sabiduría tenemos que cultivarla.
que cultivarla para poderle dar una buena cosecha, como una plantica. Usted siembra unos granos de maíz, tiene que estar mirando si empezó a germinar, regarla, si hay maleza, quitarle la maleza. Entonces mire que dice que es importante cultivarla. Y para cultivarla tenemos que adquirir conocimiento, como dice. Y el conocimiento lo da la palabra de Dios. Porque muchas veces tendemos a decir, ah, sí, yo ya me la sé. Hay gente que es imprudente, es necio, dice, ah, sí, yo ya sé, ya sé. No, la sabiduría es algo que debemos de, como el aire, cada día buscar ese aire fresco, esa unción fresca. Entonces tenemos que aprenderla a cultivar. ¿Y dónde nos enseña eso? Vamos a Santiago 3, versículo 13. Vamos a Santiago 3. Santiago 3, versículo 13 y versículo 17. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Aquí hay una pregunta. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con sus buenas obras hechas con humildad. Mire lo que dice aquí. Las características de cultivar una buena sabiduría dice que es la humildad y tener una buena ¿qué? Conducta. Si tiene una buena conducta, tiene la conducta que viene de Jehová, que viene mediante el Espíritu Santo, que Él es el que nos respalda, y entonces las características dice que tiene que ser ¿qué? De manera, dice que tenemos que tener una buena conducta y ser humildes. Otra característica del versículo 17 dice, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y reflexible. Además es compasiva y produce cosecha de buena bondad. Mire la cosecha que se obtiene de mantener la buena sabiduría. Como dice aquí, la humildad, ser considerados y tener una buena y ser bondadosos. Entonces mire cómo cultivar la sabiduría, cómo mantener la sabiduría, aplicando todo lo que nos enseña aquí en este capítulo de Santiago 3, versículo 13 y el versículo 17. De esa manera habrá esas cosechas, será bondadoso, será humilde, será prudente. Entonces mire, de esa manera podemos mantener la sabiduría, cultivarla la sabiduría para que haya una buena cosecha. Otro punto de cómo mantener la sabiduría es rodeándonos de personas sabias. Proverbios 1, versículo 7. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Miren ese primer punto que nos dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿en cuál de estas áreas nos encontramos? ¿Somos de los que respetamos los principios de la sabiduría o somos de aquellos tontos que a veces nos creemos que no las sabemos todos? A veces decimos, sí, yo estoy bien, sí, ya me las sé todas. No, dice, el principio de la sabiduría es respetar al Señor. Y el respetar no solamente a Dios, sino también respetar a los demás, porque dice que Él es espíritu. Y dice que muchas veces decimos a Dios lo amamos, le respetamos, pero ¿qué tal estamos respetando a nuestros padres? ¿Qué tal estamos respetando a nuestros líderes? Debemos darnos cuenta que en qué punto estamos ahí. O somos de los tontos que no queremos sino hacer lo que a nosotros nos place. Entonces mire que ese es un punto que dice que no es correcto a los ojos de Dios, sino aprender de la sabiduría cuando dice respetar al Señor. Esa es una característica. La persona que respeta al Señor le teme, no para tenerle miedo, sino porque sabemos que hay un Dios que rige el universo. Hay un Dios que ha permitido que hoy veamos un nuevo día, un nuevo amanecer, porque sabemos que cuando respetamos al Señor también respetamos sus estatutos, sus leyes, respetamos como Job. Él dijo, Dios da y Dios quita. Mire que la esposa no respetaba a Dios. ¿Qué lo llevaba a esta mujer? Lo llevaba a que lo irrespete. Le decía que reniegue de Dios.
Entonces, mire, era una tonta, como dice aquí. Esa mujer era una tonta porque lo quería llevar a Job a que respete a Dios. Cuando él aceptó el proceso que le estaba viviendo, él aceptó todos los males que Dios permitió que le llegara a su vida. Entonces, mire que Dios también a veces también permite que a veces tengamos situaciones difíciles para mirar si nosotros nos comportamos de esa manera, tonta, rebelde, renegamos de Dios, y eso no es de Dios. Por eso no es una sabiduría de Dios. Ahí miramos que la mujer de Job no tenía la sabiduría de Dios. Job sí tenía, porque él aceptaba. Él dijo, Dios da y Dios quita. Bendito sea el Señor. Y mire que eso es lo que nosotros también tenemos que decir. Pues si hoy no se pudo, mañana se ha de poder. Entonces miramos y confiamos de que debemos de respetar al Señor. Porque muchas veces queremos forzar al Señor en cosas y cuando no nos da lo que le pedimos, ¿qué hacemos? Renegar como unos severos tontos, como dice la palabra de Dios. Entonces mire que conservar la sabiduría de Dios es que respetar al Señor, respetar los principios que Él nos impone, respetar lo que Él nos demanda. Entonces, ¿qué nos dice? Rodearnos de personas sabias. Otro punto nos dice combatir lo malo. También combatir lo malo hace que mantengamos la sabiduría. ¿Por qué combatir lo malo? Porque debemos de entender de que tenemos una lucha, de que el diablo también es sabio, sabio pero para llevar a la perdición de las personas. Entonces por eso el título dice aquí, fórmula para adquirir sabiduría y sabiduría de Dios. Entonces sabemos que la sabiduría de Dios produce frutos, que dice que hace sagaces a los jóvenes, que los hace inteligentes, la señal es la humildad, ser prudentes, respetar al Señor, son las características de tener la presencia de Dios en nosotros, el respaldo de Dios en nosotros. Produce todo eso, así como por ejemplo cuando ya uno dice va a tomarse un batido, nosotros esperamos resultados, dice no, pues ese batido me va a generar músculos, me va a sanar mi organismo, mi estómago, produce algo, confío en eso, así es la sabiduría de Dios. Si yo tengo la sabiduría de Jehová, va a haber resultados, va a ser una persona amable, una persona atenta, una persona que saluda si no le contesten, entonces va a ser una persona que ora, una persona que respeta al Señor. Esa es la sabiduría de Dios, hace sagaces a los jóvenes, inteligentes, dice. Entonces mire qué bonita la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que no añade tristezas también. Entonces miramos, dice que también, otro punto dice, para mantener la sabiduría de Dios es combatir lo malo. ¿Y cómo podemos combatir lo malo? Adquiriendo conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo adquirimos? Pues leyendo la palabra. Con estos devocionales el Señor nos ministra. Eso me mostraba el Señor en este capítulo, que había dos sabidurías. Y me mostraba el texto bíblico. Por eso estamos ahorita en Santiago. Entonces ahí Dios revela que son dos sabidurías. Vamos a Santiago 3, versículo 14 y 15. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidades, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del diablo, de los demonios. Mire que hay dos sabidurías. ¿A cuál sabiduría le estamos dando homenaje? ¿Cuál sabiduría tenemos que dejar que germine en nosotros? Porque hay dos sabidurías. Esa sabiduría del mal, de los demonios, dice. Y las características de esa sabiduría que dice es el orgullo, la soberbia, la jactancia. Esas son las características, el resentimiento, la pereza. Esas son las características de la sabiduría del demonio, de la sabiduría de la mente, dice, de la carne. Sabemos que si nosotros no morimos a esos deseos, la sabiduría del demonio nos va a gobernar, porque dice, no, hoy no te levantes, hoy no jabones, hoy mañana haces. Y esa sabiduría nos hace posponer cosas que pudiéramos hacerlas ahora. Entonces mire que no le debemos dar prioridad a esa sabiduría, a esa pereza o prestarnos para los chismes. Entonces mire que es una sabiduría que no es de Dios.
que no es de Dios. Entonces es hasta peligrosa, porque son las características de no tener el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo nos revela cuáles son esas características del mal, qué es lo que nos hace proceder mal. Entonces mire que la sabiduría de Dios la utiliza Salomón. ¿Para qué? Para gobernar, porque iba a gobernar a un pueblo ¿qué? Con esas características, con esas personas que no tenían sabiduría de Dios, que él iba a tener que aprender a soportar comentarios. Y entonces mire que por eso Dios también nos pone en la palabra, dice que oremos por los gobernantes, porque ser un gobernante, ser un presidente, un alcalde, se va a ver sometido a críticas. Los van a fulminar refregándoles los pecados, refregándoles el pasado. Entonces mire que esa sabiduría es la que está imponiéndose ahora, porque no es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es ayudar, ser parte de la solución y no la del problema. Pero ¿qué está ahora queriendo gobernar? Sabiduría, el chisme, el fomentar desorden, calumnias, para hacer sentir mal a esa persona. Esa es una sabiduría demoníaca, dice. Entonces, mire, a eso se iba Salomón. Por eso él va y le pide a Dios que le dé sabiduría, porque es la única manera con la cual nosotros podemos combatir el mal. Esa es la fórmula para combatir el mal y para poder nosotros mantenernos de pie con la sabiduría de Dios. Cuando alguien me invite a alguna cosa, no ir, no ser tan confiado, eso me indica la sabiduría de Dios. No creérmela de que ya me la sé toda, no. Preguntarme yo misma, estoy mal, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando eso? Pero nosotros como ya no las creemos todas, creemos que lo que estamos haciendo, que es suficiente comportarnos bien. No, nosotros somos canales de bendición para nosotros exhortar. Entonces dice también, dice que combatir lo malo. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Vamos a leer algunos de los puntos porque es hasta el 19. Di no a las pandillas, dice. Ahí es donde nosotros, como dice, combatir lo malo. Aquí están los consejos de los padres, dice. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu madre, porque eso es porque eso adornará tu cabeza, como una corona o como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase alguno inocente y démosle luego el gusto de matarlo. Devolveremos entero como se traga, lo devoraremos entero como se traga el lugar de los muertos a la gente. A eso se refiere esa sabiduría, a que esa sabiduría nos van a hacer propuestas malas, nos van a llevar al trago, al vicio. Como dice, los pecadores nos tratan de engañar. Entonces, ¿cómo detectar esas personas que no tienen la sabiduría de Dios? Escuchando los consejos de la mamá, escuchando los consejos del papá, siguiendo el ejemplo de personas que sabias, prudentes. Poner en práctica, porque estamos en este mundo y con esa clase de personas que aquí en Numera nos vamos a encontrar. Personas que le dicen, vamos a tomar, o hoy no entremos a clase, les dicen a los jóvenes ahora. Esa no es sabiduría de Dios, es sabiduría demoníaca que quiere meterte en problemas. Entonces, mire, ¿cómo contrarrestar eso? Pues conociendo la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios me levanta, la sabiduría de Dios me promueve, la sabiduría de Dios quiere lo mejor para mí, quiere que aprenda a mejorar mi vida, que salga de ese estado, de esas costumbres. Entonces, mire que, ¿cómo salir de eso? No dejándonos engañar. Y de esa manera combatimos, ¿qué? El mal, aprendiendo a escuchar a personas sabias. Y aprendiendo a ir, como dice, a desacomodándonos, como dice Salomón. Él fue allá, dice, al templo a buscar la presencia de Dios, desacomodándonos, porque no solamente basta que escuchar a nuestros padres, hay personas más sabias,
Hay personas que nos pueden guiar, que nos pueden instruir, que nos pueden exhortar para que aprendamos a corregir. Entonces, hay dos sabidurías. Mire, por eso dice la sabiduría de Dios. ¿Cómo adquirir esa sabiduría de Dios? Aprendiendo a escuchar, sabiendo que las características yo tengo que reflejar esas características, siendo amable, siendo prudente, siendo hábil, ya dejando la pereza, ser más servicial, no sé, tantas cosas bonitas, estar presta para servir en lo que sea conveniente. Entonces, mire que de esa manera podemos adquirir sabiduría. Y también cómo combatir, cómo mantener la sabiduría, pues combatiendo lo malo, porque en el mundo vamos a tener, hay personas pecadoras, hay personas que quieren dañar a los muchachos, que quieren destruir, que quieren llevarlos a la perdición, a la droga, a los vicios, al atraco. Todo les parece fascinante. ¿Y eso a quién le gusta? Pues al mismo demonio. Entonces, mire, si le damos entrada a esa sabiduría, por eso, mire que Dios me llevaba a esos textos que hable de eso, porque realmente estamos expuestos a eso, los jóvenes, los niños, los viejos, todos estamos expuestos. El diablo es astuto y él también sabe cómo engañar, él también sabe lo que le gusta a las personas que no tienen la sabiduría de Dios. Por eso, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, somos capaces de levantar un muro de protección y decirle no. Como dijo Jesús, le dijo al diablo, porque él también fue tentado. Recuerde que cuando él estaba en el desierto, el diablo se le presentó y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Se dio cuenta que Jesús tenía una necesidad, estaba con hambre porque él estaba en ayuno. Si tú me adoras, yo te entrego todos los reinos. También sabe que somos ambiciosos. Entonces, ¿qué hace? No, ¿y qué está pasando ahora? Mira que si tú posas para este canal de televisión, te van a pagar y empieza a seducirlos porque sabe que somos carne, que nosotros somos débiles, pero si nosotros aprendemos a escuchar a nuestros padres y sus consejos, vamos a poner límites y decirle no a eso. No, yo no voy a hacer eso porque me tiro mi vida, me tiro mi futuro. Entonces, pero el diablo es astuto y por eso Dios nos quiere hablar también de que no solamente hay una sabiduría que viene de Dios, sino también viene una sabiduría demoníaca que nos lleva a la perdición. Entonces, miramos que también miramos otro como para mantener la sabiduría, reconocer que somos canales en las manos de Dios. Y como canales en las manos de Dios, Dios nos va a usar para exhortar. Dice a estos versículos también por leerlos unos pocos, vamos a mirar, dice, la sabiduría hace oír su voz. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en la plaza y clama en las esquinas llenas de gente, cerca de las puertas de la ciudad. Argumenta, ¿hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Mire cómo dice aquí, la sabiduría la grita. La sabiduría ahorita, Dios está permitiendo que se use el internet, prédicas, utiliza de muchas partes, de muchas formas. La palabra de Dios ahorita se la está gritando, se la está promoviendo a través de libros, de tratados. ¿Para qué? Para que se den la oportunidad que dice, para tener el Espíritu, para que Dios derrame de su Espíritu y para darnos sus pensamientos. Sus pensamientos sabemos que no son unos pensamientos limitados. Los pensamientos de Dios es que dice, yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal. Mire, si nosotros leemos la palabra, por lo menos un pedacito antes de dormir, un pedacito, nos levantamos y leemos la palabra de Dios o en oración le pedimos que nos respalde, que vamos a salir a la calle, que no nos deje abandonados, que estamos expuestos a esa sabiduría del diablo, que estamos expuestos a personas inescrupulosas y malvadas que acechan a los jóvenes. Pero Dios nos dice que si le hacemos caso,
Él derramará de su espíritu, dice, derramaré de mi espíritu y sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Debemos de aprender a discernir, a reconocer que lo que estoy escuchando o no son pensamientos buenos. Debemos de huir de esas personas. Y nosotros decimos que ahora por lo menos dice que somos canales de Dios para ser usados por Él. Aquí hay exhortación, aquí les dicta sentencia en todos estos versículos, pues ya como no lo quieren escuchar a Dios, ¿qué hace? Él dice, después me reiré de verlos a ustedes arruinados, porque no escucharon mis orientaciones. Ahora los exhorta, ahora les dice, ya no escucharon, entonces ya tienen que vivir las consecuencias de sus errores, porque mis pensamientos con ustedes eran muy buenos. Mis pensamientos que yo tenía eran muy buenos. Entonces mire que a Dios lo defraudamos, le causamos dolor. Entonces mire que así era que, digamos, hablando de un caso de un joven que él contaba que tenía puesta la esperanza él ya había sido prosperado, sargento, ya jubilado, y tenía una sobrina, y por ayudarle a la hermana que era parapléjica, él había puesto la confianza en la sobrina y supuestamente él la estaba ayudando a salir en su bachillerato y los pensamientos de él habían sido buenos y le dolía tanto de que cuando él ya terminó el bachillerato y supuestamente ya estaba embarazada, ya no alcanzó los logros académicos, ya tenía pareja y este joven, este tío le decía, yo tenía planes para contigo, yo quería gastarte un curso de enfermería, yo quería que seas alguien, que marques diferencia en esta familia, yo quería apoyarte, pero ya has tomado tu propia decisión. Lo mismo pasa con Dios. Él dice que tiene buenos pensamientos con cada uno de nosotros, promovernos a cosas grandes, porque Él no nos ve como gallinas que nos quedemos encerrados entre una malla, entre un cerco. Él quiere que nosotros seamos como el águila, que el águila dice que sube a las alturas más altas, sube y ella está siempre por encima de los problemas. Y así tenemos que nosotros decir, o sea, nosotros valorarnos, no dejar que nadie nos robe la paz, nos robe la sabiduría de Dios, que nadie nos robe la autoestima, porque muchas veces el diablo sabe cómo bajarnos la autoestima, haciéndonos fracasar, haciéndonos meternos en enredos, en pandillas, en atracos, y tal vez pensamos, ese papá tenía toda la esperanza en ese hijo o ese tío, quería apoyarla, pero nosotros decidimos prestarle más oído a las cosas demoníacas, a esa sabiduría mala que viene, como dice, del demonio, del mal. Nosotros somos canales de bendición y nuestro deber es exhortar, guiar a las personas. Y sabemos que el diablo también está tratando de cerrarnos la boca, porque ahora supuestamente ya el gobierno no puede exhortar a los hijos, no puede decirles nada, los profesores no pueden corregir a los niños, porque supuestamente ya es un bullying, que supuestamente ya los trauman, que pobrecitos los niños. ¿Y qué estamos viendo ahora? Resultados de jóvenes que no se sacian con nada, se pasan por encima de las personas, ya no respetan a nadie, no les importa si lo que están haciendo causa dolor. Entonces, mire cómo se han dejado las consecuencias de esa espiritual demoníaca, que ya los muchachos con nada se sacian, ya no hay temor de Dios, ya no hay respeto, como dice lo que nos enseña la sabiduría de Dios, el respeto a Dios. Con eso concluimos, hermanos, que esto sea de edificación y como conclusión, no debemos bajar la guardia. Así nos digan que tal vez estamos atormentando o no, debemos pedirle a Dios también la sabiduría para hablar de manera prudente. Si vamos a aconsejar, que no sea para herir, que si tenemos la sabiduría de Dios, seamos, como dice, sagaces, o sea, busquemos la forma de orientar a esa persona, para que no se sienta mal, no se sienta ultrajado, no se sienta minimizado, sino que si nosotros somos esos canales de bendición, que de nosotros salgan palabras sazonadas, como decimos, si nosotros le corregimos a esa persona, que es para hacerlo entrar en razón, para que salga de ese estado de muerte, para que sea librado de esas malas amistades. Debemos de hacerle entender
de que Dios lo tiene para cosas grandes. O sea, tenemos que resaltar las cosas buenas que ellos tienen. Entonces, esa es la sabiduría de Dios que viene, que nos da cosas maravillosas en nosotros, que esos debemos ser los resultados, la cosecha que Dios espera que surja en nosotros. Y para todo eso tenemos que aprender ¿qué? Sabiduría. ¿Y cómo la adquirimos? Pues conociendo la palabra de Dios, conociendo de que también somos débiles, que también debemos ir con humildad y reconocer que lo que voy a hacer necesito del respaldo de Dios. Bueno, hermanos, con eso concluimos y por lo tanto declarando que este día sea maravilloso para todos, que sea de edificación y que los esperamos en los diferentes espacios de estos canales, que los esperamos el jueves, también por internet, que también los esperamos el domingo en el lugar del salón de San Andresito de 10 de la mañana a 12, también para escuchar las prédicas, también escuchar la palabra de Dios, que son sabiduría, que nos ayudan a formarnos, que nos ayudan a renovarnos, a restaurarnos, a liberarnos. Vamos a este sitio también, como lo hizo Salomón, vamos y dispongamos de desacomodarnos a escuchar la palabra, que eso es para bien de cada uno de nosotros. Amén y amén. Muchas gracias. ¿Cuánto me pasé?